Ok, bienvenidos todos a nuestra clase 28 de Álgebra Moderna 1. Entonces, recuerdo que era lo que estábamos haciendo en la clase pasada. En la clase pasada dimos la definición de un G conjunto o de una acción de un grupo G sobre un conjunto X y decimos que era lo siguiente, ¿no? Tomábamos X un conjunto y tomamos G un grupo. Entonces decimos que X es un G conjunto o que G actúa en el conjunto X si existe una función alfa que va de G cruz X en X, de tal forma que a la pareja alfa, a la pareja G, X, le asocia un elemento que vamos a anotar como G por X, ¿sí? O sea, G por X vamos a anotar al elemento en X, que mediante la función alfa, alfa manda a esta pareja G, X a este elementito, ¿no? Así lo vamos a anotar, ¿sí? Entonces, un G conjunto es un conjunto X junto con una acción de un grupo. A esta alfa les llamamos acción de G cruz X en X, que satisface las siguientes condiciones, ¿no? Al hacer aparar el neutro del grupo por cualquier elemento X del conjunto X, eso va a ser X para todo X en X, ¿sí? Y segundo, si primero opero el elemento H con X y luego este me va a dar un elemento de X, ¿no? ¿Sí? Esto va a dar un elemento de X. Y si luego opero con el elemento G, entonces esto me va a dar un elemento de X, pero eso va a ser lo mismo que si primero hago la multiplicación de G y H en el grupo G, ¿sí? Y luego al resultado que tengo GH lo opero con el elemento X, ¿sí? Entonces eso es lo que es un G conjunto, ¿no? Es un grupo junto con una acción del grupo G en el conjunto X. Ok, entonces en la clase pasada también definimos la siguiente definición que nos decía lo siguiente. Consideramos X un G conjunto, que fue la definición 2.34. Tomamos X un G conjunto, entonces la G órbita o simplemente la órbita de un elemento X en X es por definición el siguiente conjunto, ¿sí? Si yo me tomo un elemento X en X, ¿quién va a ser la órbita? La órbita va a ser el conjunto, que lo vamos a anotar así, O de X, va a ser el conjunto de los Gx, tales que G está en G. Entonces notemos que la órbita, ¿sí? La órbita, tenemos que este Gx, ¿en dónde está? Este Gx es un elemento de X, ¿no? Porque Gx es la función alfa evaluada en el par G, X, ¿no? Y eso va de G cruz X en X. Entonces estos Gx son elementos de X, ¿sí? Entonces este es un subconjunto de X. Entonces la órbita de un elemento es un subconjunto de X, ¿sí? Y es por definición la acción bajo todos los elementos de G multiplicando el elemento X, ¿no? ¿Sí? O de X son los G por X, tales que G está en G. Eso es la órbita. También di una observación en la clase pasada que nos decíamos lo siguiente. Tomamos X un G conjunto, ¿sí? Y tomamos dos elementos X y Y en X, ¿sí? Entonces, sobre el conjunto X, pues damos una relación que decimos X está relacionado con Y, sí, solo sí, Y es de la forma G por X para algún X en X, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta relación de que X está relacionado con Y, sí, solo sí, Y es de la forma G de X para algún G en G, es una relación de equivalencia. Y entonces, y es fácil ver que si yo tengo esta relación de equivalencia, ¿qué me está diciendo? ¿Quiénes son los elementos que están relacionados? Los elementos que están relacionados con un elemento X son los elementos que son de la forma G de X, ¿no? Es decir, son los elementos estos. Entonces es fácil ver que la clase de equivalencia mediante esta relación, que recordemos que la clase de equivalencia de un elemento, ¿cómo se define? Lo vamos a anotar así, corchetes X, es por definición los elementos Y en X
que están relacionados con X, ¿no? Esa es la clase de equivalencia del elemento X, ¿sí? Entonces es fácil ver que esta clase de equivalencia son los Y en X que están relacionados con, tales que Y está con X, es decir, bajo esta relación, ¿qué quiere decir? Son los Y en X, tales que ¿qué? Tales que Y es de la forma G de X para algún G en G, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que estamos teniendo? Que la clase de equivalencia de este elemento X respecto a esta relación coincide exactamente con la órbita del elemento X, ¿sí? Entonces la órbita de un elemento es exactamente la clase de equivalencia del elemento bajo esta relación, ¿sí? Ok, y entonces ustedes de su clase de superior saben que una relación de equivalencia induce una partición en el conjunto X, ¿no? Entonces, si tenemos una relación de equivalencia en el conjunto X, entonces eso me induce una partición, ¿no? Entonces, como esta es relación de equivalencia, las clases de equivalencia forman una partición de X, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Pero las clases de equivalencia, ¿quiénes son? Las clases de equivalencia son las órbitas. Entonces lo que tenemos es que, por lo tanto, el conjunto P, el conjunto que forma todas las órbitas, eso forma una partición de mi conjunto X. ¿Sí? Y entonces tenemos esto, ¿no? Entonces el conjunto de órbitas, conforme X va variando en X, es una partición de mi conjunto X. Entonces tengo mi conjunto X, ¿sí? Aquí tengo un elemento que llamé X1, por ejemplo, y acá está su órbita, ¿no? Su órbita son todos los elementos G por X1, ¿no? Tales que G está en G. Entonces acá está. Luego aquí está otro elemento, OX2, acá está su órbita, ¿sí? Y entonces la cuestión es que las órbitas me parten al conjunto X, ¿no? ¿Sí? Y si me parten al conjunto, ok. Entonces tenemos esto. Entonces, es fácil ver que tenemos la siguiente observación. Esta observación de que las órbitas me parten a mi conjunto X va a ser una función, va a ser una observación, es una observación trivial pero importante porque en las siguientes clases, gracias a esto, obtendremos lo que llaman la ecuación de clase, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos una observación que nos dice lo siguiente, que la órbita de un elemento X va a ser lo mismo que la órbita de un elemento Y, ¿sí? O sea, por ejemplo, O de X1 sería igual a O de X2, si solo si X está relacionado con Y. Es decir, como esta coincide como la órbita de X coincide con la clase de equivalencia de X y la órbita de Y coincide con la clase de equivalencia de Y, entonces la clase de equivalencia de X va a ser la clase de equivalencia de Y, si solo si X está relacionado con Y, ¿no? Pero X está relacionado con Y, ¿qué quiere decir? Por definición de acá arriba de la relación que dimos, X está relacionado con Y, sí, solo sí, Y es de la forma G por X para algún G en G, ¿no? Entonces, sí, solo sí, Y es de la forma G de X para algún G en G. Y eso es exactamente que esté en la órbita, ¿no? Entonces puede ser que haya dos elementos distintos, X y Y, que me den la misma órbita. ¿Sí? Que haya dos elementos distintos que me den la misma órbita. Pero el chiste es que cuando yo estoy tomando este conjunto, recordemos que en un conjunto no hay repeticiones, ¿no? Entonces, a pesar de que dos elementos, digamos, X1 y X2 sean distintos, pero puede pasar que O de X1 sea O de X2, ¿no? Entonces, cuando estoy yo tomando ya el conjunto, solamente estoy tomando a O de X1 una vez, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí no estoy tomando repeticiones de O de X. Puede ser que para muchos X en X, su órbita sea la misma, ¿no? Pero entonces, pues nada más la voy a tomar una vez, ¿sí? Eso es porque en este conjunto no hay repeticiones, ¿no? O sea, en este conjunto O de X, tales que X está en X, o sea, en un principio muchos de estos podrían ser iguales, pero cuando yo lo tomo como conjunto, ¿sí? Ya en el conjunto ya no hay repeticiones, ¿ok? Esto es lo mismo que dije como no hay repeticiones, ¿sí? Y eso que estoy diciendo ahorita es lo mismo que dije cuando estábamos estudiando clases laterales, ¿no? ¿Sí? Que cuando estábamos estudiando clases laterales asociadas a un conjunto, a un subgrupo, puede ser que haya muchas clases laterales, que el conjunto de todas las clases laterales es indexada por un conjunto infinito, pero al final de cuentas muchas de ellas coinciden y solamente nos tomamos las que no coinciden, ¿no? ¿Qué es esto?
Puede ser que muchas de estas órbitas coincidan para X distintos, solamente nos tomamos las que no coinciden, ¿no? Las que no coinciden una vez, ¿sí? Ok, entonces el conjunto de órbitas forma una partición. Entonces, para evitar repeticiones, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, de manera análoga como la que hicimos cuando estudiamos clases laterales, ¿sí? Entonces aquí puede haber muchas repeticiones, pero pues nos tomamos una por cada órbita que aparezca acá, ¿no? Entonces, para evitar repeticiones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues va a existir un subconjunto X' de X, tal que va a pasar lo siguiente. La órbita de X con la órbita de Y va a ser el vacío. Si X y Y están en X' y X es distinto de Y, ¿sí? Entonces, la órbita de X con la órbita de Y no va a haber intersección entre ellas si ambos están en X' y son distintos, ¿no? Y además va a pasar la siguiente condición, que en mi conjunto X va a ser la unión de las órbitas de X, donde X lo voy recorriendo sobre X', ¿sí? Y esta es una unión disjunta por el inciso I, ¿no? Entonces, aquí sabemos, este conjunto me forma una partición, que es lo que estoy teniendo aquí, ¿no? ¿Sí? Pero puede ser que muchos O de X se repitan para X distintos. Entonces, pues me agarro un representante de cada clase, ¿sí? Para cada clase O de X, me agarro exactamente un X en X que me dé esa clase, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Para cada... Y eso me va a formar un subconjunto de X con esta propiedad. Eligiendo para cada clase O de X un elemento X en X tal que la órbita de ese elemento es la que elegimos. Entonces así podemos escoger este subconjunto X' de X con esas propiedades de que la intersección de dos clases, de dos órbitas, ya va a ser vacía, si X y Y están en X' y ambas son distintas, y que X va a ser la unión de las órbitas, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, pues bueno, entonces, pues déjenme dar otra definición antes de dar algunos ejemplos. Entonces, esta fue la definición de órbita. Esta fue observación 2.35. Entonces, definición 2.36. Sí, entonces, definición 2.36. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener aquí? Lo siguiente. Entonces, ya dado una acción de G sobre el conjunto X, ya definimos la órbita de un elemento y eso nos da un subconjunto de X. Ahora vamos a definir lo que le llaman el estabilizador. Entonces sea X un G conjunto, sea X un G conjunto, un G conjunto, ¿sí? Entonces, y X un elemento de X. Y X un elemento de X, ¿sí? Entonces el estabilizador va a ser por definición los elementos en G que me fijan a X, ¿sí? El estabilizador de X en X, denotado. ¿Cómo vamos a anotar el estabilizador? Denotado por G abajo X chiquita, ¿sí? Es por definición, es por definición G sub X chiquita
va a ser por definición los G en G. Los G en G. Tales que ¿qué? Tales que G, cuando hago actuar G con X, me lo deja fijo. ¿Sí? Entonces notemos que este es un subconjunto de G, ¿no? Entonces el estabilizador de un elemento en X es por definición este conjunto, ese conjunto de los G que me estabilizan a X, ¿no? Es decir, son los elementos de G que me dejan fijos a X cuando yo le aplico la acción, ¿no? Son los elementos G en G, tales que G por X es igual a X para este elementito X, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, una observación fácil de hacer. Si quieren, pongamos de 2.35. O un lema, si quieren. Lema 2.37. Nada más que no lo voy a demostrar. Ahorita van a ver por qué. Lema 2.37. No voy a demostrar por qué. Es muy fácil. Entonces, sea X un G conjunto. Un G conjunto. Y X un elemento de X. Entonces, el estabilizador. Entonces, el estabilizador de X es un subgrupo de G. ¿Sí? Y otra vez, esto es trivial, ¿no? O sea, nada más tienen que checar las propiedades de subgrupo. Por eso es que no lo voy a hacer. Entonces, dado un elemento X en X, el conjunto de elementos el conjunto de Gs que me fijan al elemento X es un subgrupo del grupo G. ¿Sí? Y por ejemplo, ¿por qué es un subgrupo? Pues por ejemplo, debe tener la identidad, ¿no? Y pues claramente la identidad, como la identidad por la definición de acción, como la identidad por definición de acción fija a todo elemento de X, entonces pues la identidad siempre va a estar aquí, ¿no? En G sub X. El neutro de G siempre va a estar en G sub X, en el estabilizador. Y ustedes tienen que checar si toman dos elementos que están en el estabilizador, el A por B a la menos, si toman dos elementos A y B que están en el estabilizador, entonces A por B a la menos 1 vuelve a caer en el estabilizador, ¿no? Pero eso es fácil. Entonces, se los dejo a ustedes. Y entonces, hagamos unos ejemplos de lo que tenemos. Entonces, ejemplos. Entonces, en la clase pasada habíamos estudiado varios ejemplos de acciones. ¿Sí? Habíamos visto varios ejemplos de acciones. Entonces, en clase pasada estudiamos ejemplos de acciones, ejemplos de G conjuntos. Entonces, si ustedes checan la clase pasada, habíamos hecho un ejemplo 0, que era si tomábamos X igual a G, y tomábamos la acción alfa, que va a ir de G cruz G, en G. Habíamos dicho que alfa es, en este caso, en el ejemplo 0, alfa es la operación del grupo G. Operación del grupo G. Entonces, en este caso, ¿quién es la OR dado un G en X, que es G? No, si quieren, dado un A en X, que
recordemos que es G en este caso. ¿Quién es la órbita de A bajo esta acción? La órbita de A, pues es exactamente el conjunto de BAs, el conjunto de GAs, el conjunto de GAs, tales que G está en G. Y resulta ser que la órbita, en este caso, todos los elementos de G yo los puedo escribir así. ¿Sí? Entonces, este es exactamente G. Entonces, la órbita de cualquier elemento es exactamente el grupo G. Pues para cualquier B en G, ¿qué es lo que tenemos? B yo lo puedo escribir como ¿quién? Lo puedo escribir como A a la menos 1. ¿Sí? Para cualquier B en G, yo lo puedo escribir como un múltiplo de A, ¿no? ¿Cómo lo puedo escribir? Pues puedo escribir así como B por A a la menos 1 por A, ¿no? ¿Sí? Entonces cualquier elemento B, y este es un elemento en G, ¿no? Entonces cualquier elemento de G yo lo puedo escribir como alguien de G por A. Y entonces lo que me está diciendo es que la órbita es exactamente todo esto. ¿Y quién es el estabilizador? Entonces el estabilizador, que lo vamos a anotar, entonces es esto. Entonces este ejemplo es un ejemplo sin mucho chiste, pero bueno, ¿quién es el estabilizador? Que vamos a anotarlo así, G sub A. ¿Quién es el conjunto de G en G? Tal que G por A es igual al 1. Entonces esto es exactamente, el estabilizador es exactamente, ¿quién es los elementos G por G, tales que G por A es igual a 1? Pues esto es exactamente el inverso, ¿no? Esto es exactamente entonces exactamente este es solamente, perdón, acá me equivoqué, tal que G por A es igual a A, ¿sí? Los elementos G en G que me fijan al elemento A, ¿sí? ¿Y quién es ese que me fija el elemento A? Pues nada más, resulta ser que ese nada más es la identidad, ¿no? El elemento neutro de G. Sí, porque si ustedes despejan de esta igualdad a G, pues van a tener que G va a ser el neutro, ¿sí? Entonces, el estabilizador aquí, el estabilizador es solamente este conjunto, que es trivial, y aquí, no, perdón, la órbita es ese conjunto que es trivial, bueno, que es todo el grupo G, y la órbita y el estabilizador es solamente el grupo trivial, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, que es un ejemplo muy sin chiste, pero bueno, luego habíamos estudiado otro ejemplo, que tomamos otra vez x igual a g, pero ahora nuestra acción cambiaba. Ahora nuestra acción era de g cruz g en g. Entonces, bueno, y tomábamos un elemento, tomábamos x en g y considerábamos un elemento a en x. Y considerábamos un elemento a en x. Sí que es g, ¿no? Entonces, pues definíamos una acción de g cruz g en g, una función de g cruz g cruz g en g, tal que a todo elementito, a un elementito, ¿sí? Ok, entonces definíamos una acción, acá no necesito ese elemento fijo, perdón. Entonces definíamos una acción tal que a un alfa de g, ¿a dónde lo iba a mandar? Lo iba a mandar a g por a por g a la menos 1. ¿Sí?
Entonces, eso me define una acción. Adán, tenemos una función que va de G cruz G en G, definida así. Al par G, A, lo va a mandar al elemento del grupo G a G a la menos 1, que es conjugar, ¿no? Es la conjugación, ¿sí? Y entonces, en este caso, ¿quién es la órbita? Entonces, si yo me tomo X en... Si yo me tomo X en X, que es G, ¿sí? ¿Quién es la órbita de X? La órbita de X, ¿quién va a ser? Pues es exactamente los elementos que son los elementos G, X, tales que G está en G, ¿no? ¿Sí? Pero esto es exactamente Gx, recordemos que G por X, que quiere decir alfa de G de X, ¿no? Entonces esto es exactamente el conjunto de ¿quién? De alfa de G de X, tales que G está en G. Y esto es exactamente, por como estoy definiendo esta acción, esto es exactamente G, X, G a la menos 1, el conjunto de G, X, G a la menos 1, tales que G está en G, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, pues ya, ¿no? Por lo tanto, ya habíamos visto quién es este elementito, ¿no? Por lo tanto, la órbita de X es la clase de conjugación de X, y que habíamos dicho que a ese elementito lo denotábamos como X a la G, ¿no? Entonces, en nuestras clases 18 y 19, en nuestras clases, sí, 19 y 20, estudiamos las clases de conjugación y vimos quién era la clase de conjugación de un elemento, ¿no? Y cómo lo denotábamos. Entonces, este elementito lo estamos denotando como O de X es X a la G, que por definición es todos los elementos que son conjugados a X, ¿no? Ya es que G está en G. Entonces, esto lo que tenemos es que la órbita respecto a esta acción es la clase de conjugación. La clase de conjugación de X. ¿Sí? Ok, ahora, ¿quién va a ser el estabilizador? ¿Quién va a ser G sub X? Me estoy tomando X en X, ¿no? En G. Entonces, ¿quién va a ser G sub X? G sub X, por definición, es ¿quién? Son los elementos G en G, tales que ¿qué? Tales que G por X es igual a X, ¿no? Ese es el estabilizador, ¿sí? Y este es exactamente de acuerdo a nuestra acción, son los G en G, tales que ¿qué? Tales que alfa G, X es igual a X, ¿sí? Eso es porque Gx denota a alfa de G de X, ¿no? Y esto es exactamente a nuestra acción, son los G en G, tales que ¿qué? Tales que G, X, G a la menos 1 es igual a X. Y si ustedes ven, esto es exactamente los G en G, tales que Gx es XG, ¿no? ¿Sí? Y ya habíamos estudiado esto, ¿no? ¿Quién es? Este conjunto ya lo habíamos estudiado en clases anteriores. Este se llama ¿qué? Son los elementos G en G que conmutan con X, ¿no? Este es el centralizador de X. Este es el centralizador de X. ¿Sí? Ok. Entonces, pues ya obtuvimos como caso particular de acciones de grupos dos conceptos que ya habíamos analizado anteriormente, que era la clase de conjugación y el centralizador. Entonces hagamos otro ejemplo, que era el ejemplo B, el ejemplo 2, perdón. El ejemplo 2 de nuestra clase anterior, que considerábamos G un grupo.
y considerábamos X el conjunto, por definición, el conjunto de todos los H contenidos dentro de G, tales que H es un subgrupo de G, ¿sí? Es decir, ¿sí? Entonces nos fijábamos en X el conjunto de todos los subgrupos de G, ¿sí? Y entonces, pues si nos tomamos un H en X, entonces, ¿y qué acción habíamos definido? Habíamos definido la acción que iba de G cruz X. Si ustedes checan la clase pasada, ¿cómo lo habíamos definido? Entonces, alfa la habíamos definido como de G cruz X en X, tal que a un elemento alfa de G, de un elemento de X que es un subgrupo H, que es un subgrupo H de G, esto aquí lo iba a mandar, por definición, iba a ser el subgrupo iba a ser G, H, G a la menos 1. ¿Sí? Entonces esa era la acción. Y entonces, dado H, un elemento de X, ¿quién va a ser la órbita? En este caso, la órbita de H es por definición los G, a ver, ya que aquí le voy a borrar para no confundir con clase lateral, ya le voy a poner la acción, los van a ser las alfa de GH, tales que ¿qué? Tales que G está en G, ¿no? Esto es exactamente ¿quién? Los GH, G a la menos 1, tales que G está en G. Entonces, ¿quién va a ser la órbita de este elemento H en X? Pues esto es exactamente, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es la clase de conjugación de H, ¿no? Clase de conjugación de H. ¿Sí? Ahí está. Y eso ya lo habíamos estudiado previamente, ¿no? Y ahora, ¿quién va a ser el estabilizador? ¿Quién va a ser G sub H? G sub H, por definición, es ¿quién? Acá no lo quiero escribir así con esta anotación acá puntito. Acá, bueno, con esta anotación, sino que ya me estoy pasando directo a esta anotación, porque si no se va a confundir con clase lateral izquierda, ¿sí? Entonces, G sub H, ¿quién va a ser? Pues va a ser los elementos G en G, tales que ¿qué? Tales que la acción me deja fijo a H, ¿no? Es esto. Esto es exactamente ¿quién? Los elementos G en G, tales que ¿qué? Tales que G, H, G a la menos 1 es igual a H. Y ya habíamos estudiado esto, ¿no? Esto era exactamente ¿quién? Esto era lo que llamábamos el normalizador. Normalizador de H en G. Y que lo denotábamos como así, ¿no? Normalizador de H en G. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que los conceptos que ya habíamos estudiado de clase de conjugación de un elemento, centralizador un elemento, clase de conjugación de un subgrupo y normalizador de un subgrupo son casos particulares de estas nociones que estamos viendo aquí, que son las nociones de estabilizador, de dado un conjunto, dado un G conjunto de la noción de estabilizador y de la noción de órbita, ¿no? De la noción de órbita. ¿Sí? Ok. Entonces, pues probemos el siguiente resultado.
ponemos el siguiente resultado, que nos dice que es el teorema, dejen ver, es el teorema 2.30 y ¿qué? 2.38, ¿no? Teorema 2.38. Teorema 2.38. Ok. Entonces, ¿qué nos dice ese teorema 2.38? Entonces, X es un G conjunto. X es un G conjunto. Y tomamos X, un elemento de X. Entonces la órbita, la cardinalidad de la órbita de X, ¿cuántos elementos va a tener la órbita del elemento X? Va a ser exactamente el índice del subgrupo estabilizador en G. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos va a tener, dado un elemento X en X, cuántos elementos va a tener su órbita? Va a tener tantos elementos como el índice del subgrupo estabilizador en el grupo G. ¿Sí? Ok. Entonces, procedamos a la demostración. Y eso es más o menos sencillo. Entonces, sea X en... Esto es demostración. Entonces, sea X en X. Nos tomamos X chiquita en X mayúscula, ¿no? ¿Sí? Y consideremos A el conjunto de todas las clases laterales izquierdas del estabilizador. ¿Sí? Gx, tales que G está en G. Tales que G está en G. Es decir, este es el conjunto de clases laterales izquierdas de G de X, ¿no? Conjunto de clases laterales izquierdas. Izquierdas de G sub X. ¿Sí? Entonces, pues, por definición, ¿cuál es la cardinalidad de A? Por definición, la cardinalidad de A es exactamente el grado, por definición es el índice, más bien dicho, por definición, ¿quién es el índice? Por definición, ¿quién es el índice del subgrupo Gx en G? Por definición, pues es la cardinalidad de este conjunto, ¿no? ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué es lo que queremos definir? Entonces, en este caso, y en este caso, lo voy a escribir esa, y en este caso, la cardinalidad de este conjunto A es exactamente, por definición, el índice de subgrupo G del estabilizador en G, ¿no? Esto es definición, ¿sí? Ok, entonces yo quiero ver que este numerito coincide con este, entonces tengo que dar una biyección de las órbitas a este conjunto, ¿sí? Entonces definimos una función. Definimos función. Una función f que va a ir de las órbitas del elemento, de la órbita del elemento X a el conjunto A. Y entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Una función como f de alguien que esté en la órbita. Si alguien está en la órbita, quiere decir que es de la forma AX, ¿no? O sea, los elementos de la forma de la órbita son de la forma AX, entonces es de la forma
a X. Entonces, ese elementito, ¿a dónde lo vamos a mandar? Pues ese elementito lo vamos a mandar a la clase lateral A por Gx, ¿no? Y esto es para AX en la órbita de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, cualquier elemento de la órbita de X es de esta forma, ¿no? Para algún G en G, para algún A en G. Entonces, a este elemento que está en la órbita, pues lo voy a mandar ¿a qué clase lateral? Pues a la clase lateral AGX, ¿sí? Entonces, primero hay que checar que f sea una función bien definida. Entonces, hay que ver que f está bien definida. Entonces, para esto primero hagamos definida. Entonces, primero verifiquemos lo siguiente. Primero probemos lo siguiente. Y ya de ahí nos va a ayudar. Primero probemos lo siguiente. Que vamos a tener que para A y B, para A y B en G, entonces AX va a ser lo mismo que BX, sí y solo sí, sí y solo sí, B a la menos 1 por A está en el estabilizador de X. Entonces probemos esta afirmación. Sí, entonces, pues hagamos la ida. Entonces, hagamos esta, ¿no? Entonces, supongamos esto. ¿Sí? Entonces, supongamos que AX es igual a BX. Entonces, utilizando los axiomas de acción, utilizando las propiedades de acción, tenemos lo siguiente. Que yo voy a multiplicar que B a la menos 1. Entonces quiero ver que este elementito está en el estabilizador. Entonces lo que quiero ver es que fija a X mediante la acción, ¿no? Entonces lo voy a aplicar. Entonces tenemos que B a la menos 1 por X es exactamente ¿quién? Entonces el segundo axioma, la segunda propiedad de acción me dice que es primero que yo puedo hacer esto, ¿no? Es como si fuera asociativa. Esto es B a la menos 1 por A por X. Pero A por X es B por X, ¿no? Entonces esto es exactamente B a la menos 1 por B por X. Y luego otra vez puedo asociar este con este, ¿no? Entonces esto es exactamente B por B a la menos 1 por X. Pero B por B a la menos 1 por X, acá es X chiquita. B por B a la menos 1 es la identidad, ¿no? Entonces exactamente la identidad en G por X. Y la primera propiedad de acción me dice que el elemento neutro del grupo me fija todos los elementos de X, entonces esto es exactamente X, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que demostré? Lo que acabo de demostrar es que bajo la acción, este elementito me fija, cuando yo le aplico bajo la acción este elementito, yo le aplico el elemento X, me deja X, me regresa X, ¿no? Entonces, por lo tanto, B a la menos 1 por A está en el estabilizador. ¿Sí? Esa es la definición de estabilizador, de que está en el estabilizador, ¿no? ¿Sí? Entonces, el regreso es análogo y no lo voy a hacer, o sea, el regreso de esta afirmación, ¿no? ¿Sí? El regreso es análogo. Es análogo.
¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, entonces ya ahora sí veamos, lo que acabamos de hacer aquí es demostrar que se tiene la operación, que se tiene la afirmación estrellita, ¿no? ¿Sí? Esto demuestra estrellita, entonces pues ya podemos utilizar estrellita. Entonces ahora sí veamos que f está bien definida. Ahora sí veamos que f está bien definida. F está bien definida. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues fácil, ¿no? Entonces, pues tomémonos dos elementos, supongamos, que tenemos un elemento que lo podemos escribir así, en la órbita de X, ¿no? Entonces, por un lado, cuando yo aplico f de a por x, por un lado es exactamente, por definición, a de g de x, y esto, ¿sí? Es exactamente ¿quién? Esto es exactamente, bueno, tenemos esto, y por otro lado, f de b de x, es exactamente ¿quién? B por g de x, ¿no? Por el estabilizador, ¿sí? Pero por estrellita, tenemos, estamos suponiendo que a x es igual a bx, ¿no? Entonces, estrellita, ¿qué me dice? Que b a la menos 1 por a está en el estabilizador. Por estrellita, tenemos que b a la menos 1 por a está en el estabilizador de x. Y cuando empezamos a estudiar clases laterales, vimos cuando dos clases laterales coincidían, ¿no? Entonces, por lo tanto, la clase lateral bgx es lo mismo que la clase lateral a g sub x, ¿no? Porque recordemos que pasaba que esas dos clases eran iguales, sí, solo si b a la menos 1 por a estaba en g de x, ¿no? Ahí está. Entonces es lo que estamos obteniendo. Entonces, por lo tanto, b de g de x es igual a de g de x, y así. Y así, f de a de x es lo mismo que f de b de x, y por lo tanto, f está bien definida, ¿no? Entonces ya nada más falta checar qué es qué es inyectiva y qué es subproyectiva, ¿no? Entonces eso lo hacemos rápido, no nos tardamos mucho. Entonces ahora veamos qué f inyectiva, veamos f inyectiva. Veamos f inyectiva. Y entonces, pues tomamos dos elementos, entonces sean dos elementos en la órbita de x, ax y bx, tales que ¿qué? Tales que f de ax es lo mismo que f de bx, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Lo que tengo que demostrar es que ax es igual a bx, ¿no? Sí. Entonces, en efecto, f de ax es ¿quién? Es por definición a g sub x, ¿no? Pero estamos viendo que esto es lo mismo que f de bx, acá me faltó el x, f bx, ¿no? Entonces, pero estamos suponiendo que f de x es lo mismo que f de bx, ¿no? Entonces estamos suponiendo que esto es exactamente b
Gx. ¿Sí? Por lo tanto, la clase lateral AGX es lo mismo que la clase lateral izquierda BGX. Ustedes saben que esto implica que ¿qué? Que B a la menos 1 por A está en G de X, ¿no? O sea que dos clases laterales coincidan, pasa eso, ¿no? Cuando vimos clases laterales, y por estrellita acá arriba, si B a la menos 1, si B a la menos 1 por A está en G de X, entonces AX es igual a BX, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, y por estrellita, concluimos, tenemos que AX es igual a BX, por lo tanto F inyectiva, ¿no? Por lo tanto, F inyectiva. ¿Sí? Y, ok, entonces, F inyectiva y ahora F, veamos F suprayectiva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vemos eso? Pues fácil, ¿no? Me tomo, sea AGX, una clase lateral, ¿no? Sea A G sub X, una clase lateral que es en el conjunto A, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿quién le pega? Mediante la función F. Entonces, AX en la órbita de X es tal que F de AX es esta clase lateral, ¿no? Y ya vimos que es subproyectiva. Por lo tanto, F supra proyectiva y por lo tanto F es biyectiva, ¿no? Así. F biyectiva y por lo tanto, si es biyectiva, me dice que la carnalidad de la órbita es exactamente la carnalidad de A, del conjunto A, y eso es exactamente el índice de su grupo estabilizador en G. Ahí está. Entonces ya demostramos que esta función que estamos definiendo aquí, ya demostramos que esta es una función biyectiva y por lo tanto este tiene el mismo número de elementos que este, pero por definición la carnalidad de este conjunto es el estabilizador, ¿no? Entonces pues ya tenemos lo que queríamos. Ya tenemos que si tomamos X un G conjunto y tomamos un X en X, entonces necesariamente la carnalidad de la órbita es exactamente es el índice del estabilizador en G. Entonces déjenme, ok, entonces como corolario de todo esto, entonces notemos que tenemos un siguiente corolario. Tenemos un siguiente corolario que es corolario 2.39. Corolario 2.39. ¿Qué es lo que me dice? Sea G un grupo finito. G un grupo finito. ¿Sí? Y X en X. Y X en G, perdón. Y X en G. Entonces, el número de conjugados de X, el número de conjugados de X, que denotábamos así, el número conjugado de X, es exactamente
el índice del centralizador. ¿Sí? Este es el inciso A. Es el índice del centralizador del elemento G, del elemento X en G. Y el inciso B, sea G un grupo finito, y H un subgrupo de G. Entonces el número de conjugados de H es el normalizador, es el índice del normalizador, es el índice del normalizador de H en G. La demostración de esto es fácil, ¿no? La demostración es del inciso A. ¿Qué es lo que tenemos? En los ejemplos, en los ejemplos que vimos acá arriba, en el ejemplo 1, la órbita coincide con el número de conjugados, ¿no? Y el estabilizador coincide con el centralizador. Entonces, en el ejemplo 1 de arriba, en el ejemplo 1 de arriba, la órbita del elemento X es exactamente el conjunto de conjugados, ¿no? Gx, G a la menos 1, tales que G está en G. Y el estabilizador del elemento X era exactamente ¿quién? El centralizador del elemento X. ¿Sí? Entonces, por el teorema 2.38, la cardinalidad del número de conjugados es exactamente el índice del centralizador del elemento X en G. ¿Sí? Y luego para B, en el ejemplo 2 de arriba, en el ejemplo 2 de arriba, la órbita de H es exactamente el número, los subgrupos conjugados a H. ¿Sí? ¿Y quién era el estabilizador respecto a ese H? Era exactamente el normalizador de H en G. Por lo tanto, por 2.38, que acabamos de demostrar, la cardinalidad de O de H, de la órbita, es exactamente el índice del normalizador de H en G, ¿no? ¿Sí? Y esto acaba la demostración de este resultado. Entonces notemos que este corolario 2.39 ya lo habíamos hecho, el corolario 2.39 ya habíamos demostrado esos resultados anteriormente. Lo que dice 2.39 ya lo habíamos demostrado.
en clases anteriores, cuando estudiamos el centralizador y el normalizador. El centralizador y el normalizador. ¿Sí? Y entonces lo que nos está dando es, y yo cuando vimos la prueba del normalizador les dije que esa prueba se parecía mucho a la del centralizador, ¿no? Y yo les dije que había algo que englobaba a esas dos pruebas y es esto, ¿no? Que exactamente la cardinalidad de cuando yo tengo un G conjunto, entonces la cardinalidad de la órbita es exactamente el índice de centralizador en G, ¿sí? Entonces, pues déjeme dar un corolario y una definición y termino la clase, ¿sí? Para empezar ya en la siguiente clase con la teoría que tiene que ver con grupos de Sylow, ¿sí? Entonces, otro corolario que es 2.40. 2.40. Sea G un G conjunto, sea X un G conjunto. Un G conjunto. Sea X un G conjunto. Y supongamos que G es finito. Finito. Entonces, para X en X, para cada X en X, la cardinalidad de la órbita divide a la cardinalidad de G. ¿Sí? En la demostración esto es fácil. ¿Por qué? Tenemos por 2.38 que la cardinalidad de la órbita es exactamente ¿quién? Es el índice del estabilizador, ¿sí? Respecto del elemento X, ¿no? El índice del estabilizador en el grupo G, pero por Lagrange. El índice del estabilizador divide a la cardinalidad de G. Ahí está. ¿Esta es la prueba? Y bueno, y entonces para terminar, déjenme dar una definición importante. Definición 2.41. 2.41. Consideramos CX un G conjunto. Entonces decimos que X es transitivo. X es transitivo. Si para cualesquiera X y Y decimos que X es transitivo. Si para cualesquiera X y Y X y Y en X, existe un G en G, tal que Y es de la forma G por X. ¿Sí? Entonces los conjuntos transitivos, es decir, lo que estamos diciendo, si la órbita de X es todo el conjunto X para X en X. Eso es lo que nos está diciendo, que la órbita que el conjunto va a ser transitivo si la órbita de cualquier elemento es X. ¿Sí? Ok, entonces con esto termino la clase de hoy y nos vemos en la siguiente clase para empezar con la teoría que tiene que ver con subgrupos de Sylow.